Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 6. El año profético. Puede que suene a pedante en oídos castellanos el que se hable de semanas, en otro sentido que no sea el generalmente aceptado. Pero para el judío era muy distinto. El efecto de sus leyes era que se pudiera traducir la palabra semana de manera que pudiera significar 7 años de una manera tan natural como 7 días. Y, desde luego, la generalidad de la palabra tendría de cualquier manera este efecto. De ahí que su utilización en profecía no sea un mero simbolismo arbitrario, sino que constituye el empleo de una manera de hablar familiar y fácil de comprender. La oración de Daniel se refería a 70 años cumplidos. La profecía que vino como respuesta a aquella oración predijo un periodo de 70 veces 7 todavía por venir. Pero aquí se suscita la cuestión que nunca ha recibido la suficiente atención en la consideración de este asunto. Nadie dudará que el periodo de que se trata sea un periodo de años, pero, ¿qué tipo de años? Que el año judío era lunisolar parece ser razonablemente cierto. Si se puede confiar en la tradición, Abraham conservó con su familia el año de 360 días, que él había conocido en su hogar caldeo. Las fechas mensuales del diluvio, se especifican 150 días como el intervalo transcurrido entre el día 17º del segundo mes, y el mismo día del mes séptimo, parece indicar que esta forma de año es la más antigua conocida en nuestra raza. Sir Isaac Newton afirma que, todas las naciones, antes de que fuera conocida la verdadera duración del año solar, contaban los meses por el curso de la luna, y los años por el retorno del invierno y verano, primavera y otoño, y al hacer calendarios para sus fiestas, contaron 30 días para el mes lunar y 12 meses lunares por año, aceptando los números redondos más próximos, de donde proviene la división de la eclíptica en 360 grados. Y al adoptar esta afirmación, Sir G.C. Lewis afirma que, todo el testimonio creíble y toda la probabilidad antecedente nos lleva al resultado de que el año solar, conteniendo 12 meses lunares, y determinado dentro de ciertos límites de error, fue generalmente reconocido por las naciones de alrededor del Mediterráneo, desde la antigüedad más remota. Pero las consideraciones de este tipo no van más allá de demostrar la importancia de la cuestión aquí planteada. Continúa pendiente el que exista alguna base para rechazar la presunción que existe en favor de que sea el año civil normal. Ahora bien, el tiempo profético es claramente 7 veces los 70 años de las desolaciones, que estaban ante la mente de Daniel cuando se dio la profecía. Es, pues, posible, aclarar el carácter de los años de este último tiempo. Una de las ordenanzas características de la ley judía era que cada séptimo año la tierra tenía que quedar sin cultivar, y es en relación a esta negligencia con respecto a esta ordenanza que fue decretada la era de las desolaciones. Tenía que durar hasta que la tierra haya disfrutado de sus sábados, todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, segundo Crónicas 36, 21. El elemento esencial en este juicio fue, no una ciudad arruinada, sino una tierra yaciendo asolada por la terrible plaga de una invasión hostil, cuyos efectos fueron perpetuados por el hambre y la pestilencia, las pruebas continuadoras del enojo divino. Es así evidente que el verdadero tiempo de este juicio no tiene, como se ha asumido generalmente, su comienzo en la captura de Jerusalén, sino en la invasión de Judea. A partir del tiempo en que los ejércitos babilónicos entraron en la tierra, se suspendieron todas las actividades agrícolas, y por ello se pueden contar las desolaciones a partir del día en que Jerusalén fue sitiada, o sea, el día 10 del 10º mes del año 9 de Sedequías. Esta fue la fecha que le fue revelada al profeta Ezequiel en su exilio en las riberas del Eufrates, Ezequiel 24, 1 al 2, y durante 24 siglos este día ha sido observado por los judíos con ayunos en todos los países. El final del tiempo queda indicado en las Escrituras con igual claridad, como, desde el día 24 del 9º mes, en el segundo año de Darío, Ageo 2, 10, 15 al 19. Considerad, pues decía la palabra del profeta, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, considerad, desde este día os bendeciré. Ahora, desde el día 10 de Tebet de 589 a.C., el año 9 de Sedequías, hasta el día 24 del Quisleu de 520 a.C., el segundo año de Darío Histaspes, transcurrieron 25.202 días, y 70 años de 360 días contienen exactamente 25.200 días. Podemos así concluir en que el tiempo de las desolaciones fue un periodo de 70 años de 360 días,
empezando el día después de que el ejército babilónico sitió Jerusalén y finalizando el día antes de que se echaran los cimientos del segundo templo. Pero es posible llevar esta búsqueda aún más lejos, ya que el tiempo de las desolaciones fue fijado en 70 años, debido a haber dejado de celebrar los años sabáticos. Podríamos esperar hallar que un periodo de 70 veces 7 años, contados a partir del final de los 70 años de ira contra Judá, y contados hacia atrás, nos llevaría al tiempo en que Israel entró al disfrute de sus privilegios nacionales de manera plena, y así incurrió en una plena responsabilidad. E investigándolo se demuestra que este es el caso. Desde el año que siguió a la dedicación del templo de Salomón hasta el año anterior al que se echaran los cimientos del segundo templo, transcurrió un periodo de 490 años de 360 días. El templo fue dedicado en el año 10 de Salomón, y el segundo templo fue fundado en 520 a.C. El periodo intermedio fue de 483 años, lo que es igual a 490 años lunisolares de 360 días. Es cosa digna de señalarse que el intervalo entre la dedicación del templo de Salomón y la dedicación del segundo templo, 515 a.C., fue de 490 años. Un periodo igual había transcurrido entre la entrada de los israelitas en Canaán y el establecimiento de la monarquía bajo Saúl. Estos ciclos de 70, y de múltiples de 70, en la historia hebrea son notables e interesantes. No obstante, se debe admitir que ningún argumento basado en cálculos de este tipo es definitivo. Los únicos datos que nos autorizarían a decidirnos sin reservas de ningún tipo de que el año profético consta de 360 días, sería si hallásemos alguna porción del tiempo subdividido en los días de lo que está compuesto. No hay otra prueba que pueda ser totalmente satisfactoria, pero si ésta apareciese sería absoluta y concluyente. Y esto es precisamente lo que el libro del Apocalipsis nos provee. Como ya hemos señalado, el tiempo profético queda dividido en dos periodos, el primero de 7 más 62 hebdómadas, el otro de una sola hebdómada. La división de las 69 semanas en 7 más 62, tiene su explicación en el hecho de que los primeros 49 años, durante los que se completó la restauración de Jerusalén, finalizaron con una gran crisis en la historia judía, el cierre del testimonio profético. El transcurso de 49 años a partir de 445 a.C., nos lleva a la fecha de la profecía de Malaquías. Relacionados con estas dos eras hallamos a dos príncipes, mencionados muy especialmente, primero, al Mesías, y segundo, a un príncipe de aquel pueblo por el cual Jerusalén sería destruida, un personaje de tal preeminencia que, a su venida, su identidad será tan cierta como la de Cristo mismo. El primer periodo se cierra con el arrebatamiento de la vida al Mesías, el principio del segundo periodo data a partir de la firma de un pacto, o tratado, por este segundo príncipe, con, o quizás en favor, de, los muchos, esto es, la nación judía como distinguida probablemente de un sector de personas piadosas entre ellos que se mantendrá al margen. A la mitad de la hebdómada habrá de ser violado el tratado con la supresión de la religión de los judíos, y seguirá un tiempo de persecución. La visión de Daniel de las 4 bestias nos da un notable comentario acerca de ello. La identificación de la cuarta bestia con el Imperio Romano no es dudosa, y leemos que un rey se levantará, relacionado territorialmente con aquel imperio, pero perteneciendo históricamente a un tiempo posterior, será un perseguidor de los santos del Altísimo, y su caída deberá ser seguida inmediatamente por el cumplimiento de las bendiciones divinas sobre el pueblo favorecido, el evento preciso que marca el final de las 70 semanas. La duración de aquella persecución, además, se afirma que es de tiempo, tiempos, y medio tiempo, expresión mística, cuyo significado podría ser dudoso, si no fuera que se utiliza de nuevo en las Escrituras como sinónimo de 3 años y medio, o media semana profética en Apocalipsis 12, 6 y 14. Tampoco puede haber dudas razonables de la identidad del rey de Daniel 7, 25 con la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. En Apocalipsis se le asemeja a un leopardo, un oso y un león, las figuras utilizadas para las 3 primeras bestias de Daniel. En Daniel hay 10 reinos, representados por 10 cuernos. Así es también en Apocalipsis. Según Daniel, hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo. Según Apocalipsis, abrió su boca en blasfemias contra Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Según Daniel, serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo, o 3 años y medio, según Apocalipsis, se les dio autoridad para actuar durante 42 meses.
Naturalmente, es posible que la profecía pudiera predecir la carrera de dos hombres distintos, respondiendo a la misma descripción, que seguirán un curso similar en circunstancias similares por un periodo similar de 3 años y medio, pero la suposición más evidente y natural es que los dos son el mismo. Debido a la misma naturaleza del asunto, su identidad no se puede demostrar por lógica, pero descansa precisamente sobre el mismo tipo de prueba por la que los jurados exponen la convicción de crímenes a sus autores, y por la que se castiga a los convictos. Ahora bien, admitidamente esta semana septuagésima es un periodo de 7 años, y la mitad de este periodo es descrito en 3 ocasiones como un tiempo, tiempos, y medio tiempo, o la división de un tiempo, Daniel 7, 25, 12, 7, Apocalipsis 12, 14. En 2 ocasiones como 42 meses, Apocalipsis 11, 2 y 13, 5, y en 2 ocasiones como 1260 días, en Apocalipsis 11, 3, 12, 6. Pero 1260 días son exactamente equivalentes a 42 meses de 30 días, o a 3 años y medio de 1360 días, mientras que 3 años y medio julianos contienen 1278 días. De ello se sigue que el año profético no es el año juliano, sino el antiguo año de 360 días. Es cosa digna de señalarse que la profecía fue dada en Babilonia, y que el año babilónico consistía de 12 meses de 30 días. Que el año profético no es el ordinario no es ningún descubrimiento nuevo. Ya fue señalado hace 16 siglos por Julio Africano en su cronografía, en la que él replica las 70 semanas como semanas de años judíos, lunares, empezando con el año 20 de Artajerjes, el cuarto año de la 83 Olimpiada, y terminando en el segundo año de la 202 Olimpiada. 475 años julianos equivalen a 490 años lunares. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste.